El año 1988. Ray Leonard se encuentra cerca del dulce final de su carrera profesional. Pero después de prometer retirarse en múltiples ocasiones, todavía tiene una deuda pendiente con un peleador engreído, al que debía enseñarle una lección de humildad. Cualquiera pensaría que su trayectoria había sido suficiente para retirarse a lo grande, pero decidió hacer un anuncio que le pondría los pelos de punta a la afición en aquel entonces. Bienvenido. En el video de hoy te llevaré de vuelta a cuando Ray Leonard confrontó a Tony Lalonde. Siendo un combate que ha sobrevivido décadas en la memoria de los amantes del noble arte de los puños, tendremos el lujo de revivir el icónico estilo de pelea de Ray Leonard. Espero estés cómodo, porque nuestra nueva aventura comienza aquí. El Chico Dorado original es como se le hace referencia incluso hoy en día a Tony Lalonde. Siendo todo un maníaco sobre el ring, subía armado con un poder de golpe cegador y puños a probar. Antes de su encuentro con Ray Leonard, se aseguró de dejar fluir irrespetuosas palabras hacia él. No sabe cuándo renunciar, aseguró mientras enaltecía a sí mismo, perfilándose como el gran ganador de la contienda. Lalonde estaba confiado en que sería él el peleador que obligaría a Leonard a mantenerse fiel a su constante promesa de retirarse. Pero el destino podía dar un giro a favor del veterano y solidificarlo como uno de los mejores peleadores de los 80 al llevarse a casa un cinturón más. El 7 de noviembre fue la fecha acordada para vivir este legendario encuentro. La pelea se llevó a cabo en un estadio al aire libre con capacidad para casi 15.400 personas en el Caesars Palace, en Las Vegas, Nevada. A pesar de la campaña de desprestigio organizada por Lalonde, Leonard se mantuvo como el favorito por 3,5-1. Lalonde debía defender con éxito en segunda ocasión el campeonato de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo y luchar por el título inaugural vacante del campeón de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, si no quería morderse la lengua. Acompañados del mítico Richard Steele, ambos peleadores subieron al ring de pelea para sellar su destino. Primer asalto. La intrépida izquierda de Lalonde rompió el hielo tras el sonido de la campana. Manteniéndose a distancia, Leonard se aseguró de estudiar la postura que había adoptado su rival antes de entrar de lleno al combate. Luego de recabar información suficiente, le enseñó a Lalonde cómo arrojar golpes enviando una poderosa derecha directo a su mentón. Mientras que el defensor arrojaba la mayor cantidad de golpes, el retador parecía tener los más certeros. De la contienda a seguir escalando en este sentido, Lalonde tendría serios problemas. Segundo asalto. La fórmula parecía repetirse para el segundo episodio, con Leonard peleando desde la seguridad de la distancia. Mantenía a su rival en movimiento mientras entraba cuando consideraba que era el momento justo para atacar. Para cuando el intercambio de golpes se generó, un sucio estilo de pelea contaminó el ring. Lalonde tomó a Leonard por la nuca, arrastrándolo hacia la esquina. Después de la intervención de Richard Steele, Leonard se encargó de devolverle el favor. Tercer asalto. Gracias a su buena coordinación de pies, Leonard continuó agotando a Lalonde durante la tercera ronda. A este punto, los intercambios de golpes parecían llegar con mayor frecuencia. Todo apuntaba a que se trataba de un combate de resistencia, del que saldría victorioso el peleador que no sucumbiese ante el cansancio. Para Leonard, los golpes eran poco más que una distracción. Su experiencia lo había ayudado a estudiar a su rival a la perfección y salir con una estrategia clara para alcanzar su objetivo. Cuarto asalto.
Leonard estaba listo para adoptar una postura más intensa. Apretando las tuercas de su ofensiva, arrojó breves combinaciones para medir la guardia de Lalonde al inicio del asalto. Una vez más, demostraba que calidad es mejor que cantidad, al saber cuándo dirigir sus puños al mentón del engreído, cuyos ataques habían sido poco más que desprolijos. Inesperadamente, en un intento de esquivar un gancho de derecha, ocurrió el primer derribo. Leonard había tropezado y caído sentado a la lona. Por el golpe previo a la caída, Steele no tuvo más opción que iniciar el conteo de seguridad. Para cuando se reanudó la contienda, el agarrón entre los peleadores fue un choque de frustración por el error cometido y euforia por parte de Lalonde, que pensó tener gran parte del trabajo hecho. Quinto asalto. Con un derribo y su rostro ensangrentado, el panorama parecía no aclarar para Leonard al inicio del quinto episodio. El ego de Lalonde continuaba aumentando, y esto solo lo hacía más peligroso. Ambos peleadores habían abandonado el combate a distancia. Las provocaciones de Lalonde habían tenido efecto. Ahora, Leonard había salido listo para la guerra. Durante el último minuto del asalto, se vivió probablemente uno de los picos de mayor intensidad de la contienda. Sexto asalto. Leonard perdía la mayoría de rondas en la tarjeta de los jueces, pero su explosión de sadismo y violencia en la anterior lo habían hecho asegurarse al menos una. Dentro de él, sabía que este era el camino que debía seguir si quería repuntar, y así lo hizo. Las combinaciones al cuerpo y cabeza de Lalonde no se hicieron esperar. Ahora era el campeón quien dudaba en acercarse e iniciar un intercambio. Por primera vez desde el inicio de la pelea, sintió como su título podía bajar esa noche del ring sin él. Séptimo asalto. Tras el sonido de la campana, Lalonde arrojó furioso sus puños contra Leonard. Parecía que la rivalidad deportiva había escalado a una personal. Ambos querían probarle a su adversario de qué estaban hechos. Pero para cuando Leonard empezó a contraatacar, el campeón engreído no tuvo más opción que bajar el ritmo de su ofensiva. Lalonde intentó burlarse de Leonard al estirar su izquierda y posarla sobre su frente, pero rápidamente recibió un castigo digno a su osadía. Contundentes golpes aterrizaron sobre su cabeza y cuerpo, sacudiéndolo hasta dejarlo contra las cuerdas. Leonard le demostró al bufón que la diferencia de estatura no significaba nada al ejecutar una sádica ráfaga de golpes de la que Lalonde solo se pudo zafar al ser salvado por la campana. Octavo asalto. Todo parecía empezar a caer en su sitio a favor de Leonard para el inicio del octavo episodio. Ahora era él quien rompía el hielo con la firmeza de sus puños. Su destreza obligaba a Lalonde a absorber los duros bombazos que dejaba caer sobre su cuerpo. El campeón de los primeros asaltos había desaparecido y solo quedaban destellos de él en contraataques donde no lograba hacer grandes avances. Leonard se había asegurado otro episodio en la tarjeta de los jueces, pero ni siquiera él pudo ver venir lo que ocurriría a la vuelta de la esquina. Noveno asalto. La izquierda de Leonard parecía tener línea directa al mentón de Lalonde. El campeón inició la ronda con la guardia baja, pero parecía no notarlo. Lalonde buscaba un punto débil donde colar sus desprolijos puños, pero estaba tardando mucho tiempo. Mientras lo hacía, Leonard ya sabía dónde dirigir sus ataques. Lalonde ejecutó una ráfaga de golpes tan débiles que su retador pudo absorber con tranquilidad.
Tras haberlo dejado divertirse por un momento, Leonard se aseguró de dejarle claro al campeón hablador que él era quien había tomado el ritmo de la pelea. Contra las cuerdas, le demostró lo que era una poderosa ráfaga de golpes. Lalonde pretendió escapar de ella arrojándose al cuerpo de Leonard, pero incluso en ese momento descuidó su guardia. Dando un paso atrás, Leonard le propinó el golpe de gracia al hablador en forma de un gancho de izquierda letal que lo envió directamente a la lona. Con Richard Seeley alejándolo del cuerpo que yacía inerte, Lalonde utilizó lo último de sus fuerzas para ponerse de pie. Tras reanudarse el combate, solo bastaron segundos para que un nuevo golpe de Leonard lo hiciera caer incluso más estrepitosamente. Lalonde intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Moribundo, necesitó ser asistido de inmediato. En la otra esquina, Leonard celebraba haberse asegurado un lugar en la historia dorada del pugilismo. Tras su victoria, Leonard se convirtió en el segundo peleador de la historia en ganar campeonatos mundiales en 5 divisiones de peso. Solo 3 días antes, Thomas Hearns le robó el ser el primero en lograr dicha hazaña con su victoria ante James Kitchen, ganando el campeonato inaugural de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. De haberte gustado mi relato, recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Cuál crees que fue el error en la ofensiva de Lalonde que lo llevó a una derrota tan contundente luego de empezar ganando todos los asaltos en las tarjetas de los jueces? Te leo en los comentarios. El año es 1978 y Sugar Ray Leonard ya se posiciona como una de las mayores promesas del pugilismo. A pesar de solo tener 13 peleas de respaldo en su carrera profesional, tenía su mente fijada en convertirse en un campeón mundial pronto. Luego del magnífico torneo olímpico de 1976, donde se convirtió en un medallista de oro, Ray Leonard se perfiló como el próximo joven contendiente que atraería más fanáticos a las divisiones de peso bajo, luego de que la división de peso pesado se hubiese llevado la atención de todos por años. Y su pelea anterior ante el talentoso pero poco desarrollado Dickie Eckland, el medio hermano mayor de Mickey Ward, Leonard estaba listo para elevar su juego y pelea a un futuro campeón mundial y padre de una innegable leyenda del deporte, Floyd Mayweather Sr. ¿Fue capaz Sugar Ray de dar una demostración exquisita de pugilismo ante un oponente de este nivel tan temprano en su carrera? ¿Fue capaz Floyd Mayweather Sr. probar que el boxeo es lo que corre por sus venas y marcar el camino para convertirse en el primero de los 3 campeones de su familia? ¡Vamos a ello! Sugar Ray Leonard, como te he mencionado, a pesar del temprano momento en su carrera, ya empezaba a acumular una buena cantidad de fans a lo largo y ancho de América. Luego de su participación en las Olimpiadas y desempeño en los rings de pelea profesionales, la comunidad ya empezaba a perfilarlo como el próximo campeón. Leonard pensó que la medalla de oro sería su final, antes de darse cuenta de que había sido bendecido con un talento divino para el noble arte de los puños. Además, la disciplina era el camino más seguro para proveer por su novia de la secundaria y su recién nacido. Bajo estas motivaciones, Leonard se preparó para conmocionar la división de peso welter. Luego de noquear a 8 de sus primeros 13 oponentes, quedaba claro que Leonard era un peleador de mucha habilidad para el conflicto. A pesar de contener en sus puños el poder para terminar las peleas, nunca se centró en ello como su única arma. Sus movimientos, tácticas y confianza lo convertían en un rival completo, un auténtico duro de matar. Por ello, después de la salida de Muhammad Ali, la próxima gran estrella a ojos de los creyentes era Leonard. Con Angelo Dundee a su lado, el conocido entrenador de Ali, todas las apuestas caían sobre la esquina de Leonard cada vez que subía al ring. Por ello, no solo se convirtió en un auténtico gladiador siendo el cuadrilátero su arena,
también se convirtió en una estrella que salió del deporte a la cultura popular. Precisamente por su éxito dentro y fuera del ring, muchos a su alrededor deseaban verlo pelear con otra promesa de la disciplina. Ningún otro que Thomas Hearns, quien acumuló una increíble racha de knockouts desde su debut. Pero la inteligencia de Dundee lo hizo prever que se trataría de un riesgo muy grande para Leonard, además de que, por la misma cantidad de dinero, su peleador podría pelear contra un oponente menos calificado. Por lo que eventualmente se acordó que Leonard enfrentaría a Floyd Mayweather Sr. en una contienda de 10 asaltos. Mayweather ya cargaba una pesada derrota sobre su espalda, pero desde entonces había demostrado que su talento para el boxeo no paraba de crecer. Bajo este panorama, los peleadores llegaron al 9 de septiembre de 1978, y mientras ambos hombres se abrían paso al ring, no había ninguna duda sobre cuál la audiencia prefería. Leonard, a pesar de ser abuchado por un par de individuos desde la parte de atrás del recinto, era la estrella que sus seguidores querían ver brillar mientras extendía su récord invicto. Mientras tanto, Floyd debió conformarse con un par de aplausos y una metafórica palmada en la espalda por tener las agallas de presentarse a la pelea. Mientras que Martin Tabor, el referee, leía las reglas, ambos peleadores demostraron el caballerismo del pugilista de la vieja escuela al mostrarse respeto mutuamente. Luego de ello, el Civic Center de Providence, en Rhode Island, escuchó el sonido de la campana. El histórico encuentro finalmente tuvo inicio. Primer asalto. Mayweather salió de su esquina dispuesto a matar y acorraló a Leonard contra las cuerdas. Con ataques al cuerpo, el padre de una dinastía se abría paso a la victoria. The referee in the ring is Martin Tabor. One of men like Bonzel Johnson and Greg Covers. Leonard, por su parte, estaba más enfocado en mantener su guardia. Ocasionalmente arrojó un golpe o dos, pero sin una intención verdadera de dañar. Se notaba que estudiaba a su oponente antes de poner en marcha cualquier tipo de ofensiva. Hacia el cierre del asalto, los peleadores intercambiaron brevemente golpes en el centro del ring. Countably, both fighters wearing white trunks, the red stripes. Carefully by the hands. Done. No really effective blows scored. Referee Tabor telling them to 15 seconds to go in this. Counting down now to the end of round 1. Segundo asalto. La izquierda de Mayweather tentó el rostro de Leonard, ni bien inició el segundo episodio. Poco a poco, el padre de la dinastía se establecía como el claro agresor de la contienda. Sin embargo, Leonard no estaba dispuesto a soltar su récord invicto tan fácilmente. Lanzó buenas combinaciones al cuerpo de Mayweather y empezó a equilibrar la balanza. Aún así, Mayweather dominaba el centro del ring. Con intercambios breves que llegaban a su final por enganches, el dominio del ritmo de la pelea todavía quedaba en disputa. Sugar Ray in. First time he did it successfully, not the second time. Then a quick flashing left. So far there's been no opportunity for the finesse of the body blows that Dundee told him to throw. Now we're seeing more of Leonard as Lee left himself open after missing, but he scored with a good right there, and he hurt. Tercer asalto. Mayweather sentía que ya tenía la victoria a su alcance al inicio de la tercera ronda. Acorraló a Leonard en su esquina, donde lo castigó con una tenaz ráfaga de golpes al cuerpo y la cabeza. Tras el cese del fuego, Leonard descubrió su rostro e hizo un pequeño baile con sus caderas. La simpatía de esta estrella estaba lejos de apagarse. Leonard buscó revertir el inicio de esta ronda, lanzando golpes de poder al cuerpo de Mayweather. Sin embargo, los enganches no le permitían alcanzar su clímax. Still Ray seeks to go to the bottom. Got him with a good right in that exchange. Pasada la mitad de la ronda, Mayweather recibió una cucharada de su propia medicina
al ser puesto contra las cuerdas y castigado con severos golpes al cuerpo, antes de recibir fuertes bombazos en su cabeza. Mayweather parecía haberse quedado sin municiones y Leonard continuaba disparando. En la misma esquina donde había acorralado a Leonard antes, ahora era él quien había llegado en un intento de huida, cubriendo su rostro. Tuvo que apostar por un forzoso enganche para librarse de aquella tensa situación. Aún así, Leonard lo acorraló contra las cuerdas una vez más y lo atacó a diestra y siniestra. Otro enganche cesó la cruel ofensiva de Leonard, devolviendo a los peleadores al centro del ring. Pero una vez más, Mayweather fue acorralado y castigado contra las cuerdas. Mayweather no respondía, solo cubría tanto de su cuerpo como sus antebrazos le permitían. La contundente derecha de Leonard impactaba sobre la parte izquierda de su cuerpo y él parecía no tener intención de contraatacar. Un nuevo enganche lo ayudó a ganar el tiempo suficiente para ser salvado por la campana. Almost to the end of the foul. Totally one-sided foul the third round. And look at Leonard. Cuarto asalto. La izquierda de Mayweather intentó recuperar algo del territorio perdido al principio del cuarto asalto, pero tan pronto como Leonard buscó el intercambio, apostó al enganche. La ofensiva de Mayweather volvió a brillar con una sádica combinación de golpes al cuerpo de Leonard, pero el pintoresco contendiente no sucumbió ante ellos. Mayweather empezó a empujar con su cuerpo a Leonard para ubicarlo contra las cuerdas, y un ligero tropiezo de Leonard en una retirada casi lo hace caer a la lona. Guiding Sugar Ray Leonard's career. Sugar Ray had Mayweather in trouble. Leonard peleaba con las cuerdas a su espalda, pero no parecía inmutarse. Desplazándose sobre el ring, parecía tener todo bajo control. Para la segunda mitad del asalto, Leonard decidió atacar tenazmente a Mayweather con golpes al cuerpo. La frustración de Mayweather lo llevó a ejecutar un desesperado contraataque que lo hizo tropezarse y caer a la lona mientras sujetaba una cuerda. To hit on the break. Left in this, the fourth round. Tan pronto como se levantó, Leonard saltó sobre él y lo acorraló en la esquina. Allí revivió los duros momentos de la ronda pasada al ser golpeado a diestra y siniestra con golpes de poder. Mayweather se abrió al contraataque, pero recibió un gancho de izquierda de Leonard que empujó todo su cuerpo hacia atrás, siendo solo salvado del derribo por ser atajado por las cuerdas. En aquel momento, el padre de toda una dinastía decidió simplemente esperar a ser salvado por la campana una vez más. It was a good left that staggered Mayweather against the ropes. Well returned when Hank Grooms. Oh, that was more of ABC's Wide World of Sports after this from our local stations. Quinto asalto. Leonard dejó su esquina y corrió hacia Mayweather al inicio del quinto episodio. Mayweather padre pensó en ganar algo de ventaja tomando dominio del centro del ring, pero orbitando sobre él, Leonard estaba astutamente al ataque. La izquierda de Mayweather tentó a Leonard, pero no parecía realmente querer intercambiar golpes con él. Probablemente solo deseaba mantenerlo a distancia. Mayweather lanzó algunos golpes de poder, pero falló la gran mayoría. La ofensiva de Leonard bajó significativamente para este episodio. While he doesn't register any punishment, he achieves the objective of keeping low. Go in and get him. It looked like he was staggered, he was just off balance, not stuck. Sexto asalto. Mayweather probó la misma fórmula al inicio de la sexta ronda, pero Leonard decidió atacar. Ante esto usó su salvavidas, el enganche. Mayweather parecía disfrutar la seguridad que le daba la distancia hasta ser interrumpida por los viajeros puños de Leonard. In the fourth.
But overall, effective punching. Cuando el conflicto parecía escalar, volvía el salvavidas. Entrando al último minuto, Leonard hizo viajar con él a Mayweather desde el centro del ring hasta las cuerdas, donde lo acorraló. Steaming hot in this arena. It's like this is the 6th round. Leonard looking for one shot, and he covers well. To get in, not able to do it. Back to Mayweather buscó desesperadamente librar la tensión con enganches, pero Leonard siempre volvía a dominarlo. The end of the round. Séptimo asalto. Leonard saltó a Mayweather, ni bien inició el séptimo asalto, solo para ser atajado en sus brazos. En medio del enganche, Mayweather avanzó un par de pasos esperando posicionar a Leonard contra las cuerdas para el quiebre, pero no tuvo éxito. Con las cuerdas a su espalda, Leonard se desplazó lateralmente y continuó atacando. Mayweather inició interesantes intercambios de golpes que Leonard concluyó. Hacia el cierre, en una retirada, un poderoso gancho de izquierda hizo retroceder la cabeza de Mayweather mientras que la audiencia se ponía de pie para mirar lo que seguía. Seen the constant flurries that we've come to. It hasn't used that right lead enough. It's been effective. Used it very well in the. He doesn't have the look of an alive fighter, masked in his pro career and his amateur career. Mayweather got in a good left again. Mayweather dancing. Leonard pursuing. De inmediato, Mayweather cubrió su cabeza con sus antebrazos y absorbió tantos golpes como Leonard estuvo dispuesto a darle. Todo antes de aferrarse a sus salvavidas, el enganche. Luego del quiebre, la izquierda de Leonard volvió a conmocionar a la audiencia al estrellarse contra el mentón de Mayweather. Con 15 segundos restantes, Leonard empezó a bailar alrededor de Mayweather, quien solo cubría su rostro esperando sobrevivir. Aún así, se llevó un par de importantes bombazos antes de sonar la campana. Octavo asalto. Mayweather parecía no querer abandonar su esquina, por lo que Leonard lo alcanzó a la mitad de su camino hacia el centro del ring al inicio del octavo episodio. Como dos amigos que se reencuentran luego de tanto tiempo, Mayweather lo recibió con los brazos abiertos, listo para el enganche. Luego del quiebre intentó desplazarse sobre el ring para evitar quedar frente a Leonard. La estrategia parecía funcionarle y conectó algunos golpes de poder al cuerpo de quien anteriormente era su verdugo. Todo hasta que un sorpresivo uppercut de izquierda de Leonard le recordó quién dominaba el control de la pelea y lo obligó a estrellarse contra las cuerdas mientras cubría su rostro. 3 times in this fight, Leonard has apparently had Mayweather. Dundee knows his business. For those who keep saying put Leonard in against stronger opponents. Mayweather padre parecía un niño asustado que se cubre de la furia de su mamá, y bien que hacía. Cuando se abrió para el contraataque, un temible gancho de izquierda rompió en su mejilla. Ahora Mayweather estaba desbalanceado, intentando escapar por el lateral, solo para caer estrepitosamente a la lona. Remember at the end of last round, Mayweather was in trouble. Now, as we come into the final minute, he does cover well, but he has taken punishment. Oh, a good left that stunned Mayweather. Now he's in real trouble. There's the knockdown. Cuando se reanudó el combate, Leonard saltó sobre él en modo bestia, esperando terminar lo que había comenzado. Mayweather intentó aplacar la ofensiva de Leonard con un enganche, pero debido al nivel de intensidad, al abrirse, solo fue víctima de severos golpes que lo enviaron una vez más a la lona. La pelea se reanudó con solo 10 segundos en el temporizador y Leonard saltó de nuevo al ataque. Infames ganchos de derecha debió absorber el cuerpo de Mayweather antes de escuchar el sonido que lo libraría de su castigo, la campana. Y de cortesía se llevó un gancho de izquierda justo un instante antes. Noveno asalto. La confianza de Mayweather estaba completamente rota al inicio de la novena ronda. Leonard lo buscó en su esquina y lo sacó de ella con un violento volado de derecha, al que Mayweather tuvo que reaccionar sujetando la cuerda para no caer a la lona.
De inmediato, Mayweather comenzó a usar sus salvavidas más de lo habitual. Parecía tener un nulo interés de separarse del cuerpo de Leonard, volviendo a él a los segundos del quiebre señalado por el referee. Leonard, por su parte, continuó buscando la victoria con ataques al cuerpo, dejando a Mayweather contra las cuerdas cada tanto. Sugar Ray with the right again. That blow has finished. Contra todo pronóstico, Mayweather logró sobrevivir hasta el último asalto. Décimo asalto. Mayweather solo debía sobrevivir 3 minutos más para acabar en pie. Aún así, Leonard estaba ansioso y se negó a esperar la decisión de los jueces. Continuó buscando el conflicto a pesar de ser recibido con los brazos abiertos al enganche. Para cuando Mayweather quedó acorralado en una esquina neutral, el juego había acabado. 2 ganchos seguidos de izquierda lo hicieron tambalearse hasta casi caer a la lona. Leonard, quien notaba el temor en la nula reacción de su oponente, continuó con una mortífera ráfaga de golpes. Mayweather, frustrado, empujó a Leonard hasta llevarlo al otro extremo, con el referee en medio. Throughout the fight, I must say it's Mayweather who's been using the left jab and not. For Mayweather, it's been a spinning spiral. Ray would like to finish him off. He almost went down then from a left. The shove. Now Sugar Ray measuring him. We've got 1:10 left in the fight. Saber había entrado para indicar el final de la pelea tras ver cómo el padre de una dinastía se había reducido a recibir golpes sin siquiera espabilar un intento de defensa ante ellos. A los 2 minutos con 16 segundos del décimo asalto, Sugar Ray Leonard venció por nocaut técnico a Floyd Mayweather Sr. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que Floyd Mayweather Sr. tuvo alguna oportunidad real de vencer a Sugar Ray Leonard? ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión para el desenlace que obtuvimos en esta contienda? Te leo en los comentarios.